Twilight lo sintió por primera vez en la base de su cuello. Ella frunció el ceño y pasó un casco por el lugar. Después de concentrarse en un libro muy importante, estaba legítimamente irritada. Twilight se frotó el casco con brusquedad sobre su pelaje mientras trataba de suprimir la picazón. Pero cuando su casco lo buscó, pareció moverse desde la base de su cuello hasta un lugar justo debajo de su cabeza. Con el ceño fruncido cada vez más profundo, Twilight persiguió la picazón en su pelaje. ¡Oh, rayos!, dijo ella. La picazón había migrado a algún lugar cerca de la parte superior de su cabeza. Twilight lo siguió obedientemente. En el segundo en que se abalanzó sobre él, se lanzó hacia el lado derecho de su cabeza. Se movió con tanta rapidez antinatural que Twilight dejó caer su libro. Spike, Gritó ella. Pasó un momento, luego Spike entró corriendo a la biblioteca. Llevaba un delantal rosa con las palabras Kiss the Dragon estampadas en el frente. Spike sostenía una bandeja de bollos recién horneados. ¿Qué pasa? Dijo. Twilight se retorcía en su silla. En el tiempo que le había tomado a Spike llegar, miles de pequeños picores parecían haber florecido desde el principio. Twilight sintió como si un pony estuviera arrastrando ligeramente algo caliente sobre su carne. La severidad de las picaduras variaba, pero las peores parecían haber surgido en lugares a los que no podía llegar. ¿puedes conseguir mi rascador de espalda? En el segundo en que las palabras salieron de su boca, la picazón desapareció. Simplemente se retiró en un instante, dejando que su piel torturada se recuperara. Spike observó a Twilight con atención. ¿Estás bien? Quiero decir, no has salido del castillo en Daisy. Twilight rechazó las preocupaciones de Spike. Ahora que la picazón había cesado, sus pensamientos se habían calmado. Estoy bien, Dijo, pero Spike todavía parecía preocupado. Sabía lo malo que podía ser el aislamiento de Twilight si no se controlaba. Deberías tomar un poco de sol. Twilight miró la única ventana de la habitación. Había tenido las cortinas cerradas durante días. Twilight había disfrutado de la luz del sol que los atravesaba al principio, pero ella había venido a encontrarla distrayendo. Tenía la intención de abrir las cortinas por la noche, pero a Twilight le había resultado más fácil mantenerlas cerradas. solo necesito terminar este documento sobre enfermedades mentales oscuras. Necesito 2 días más. Spike era incierto. Twilight había dicho exactamente esas mismas palabras hace unos días, así como unos días antes. Pero él sabía lo importante que era para ella. Esta sería la primera vez que el periódico Canterlot Science and Psychology Journal publicó el trabajo de Twilight. Preocupado pero rindiéndose, Spike se volvió y salió de la biblioteca. Twilight se acomodó para seguir leyendo. Se rascó casualmente el costado del cuello. La picazón volvió después de la cena. Twilight había regresado a la biblioteca con una pila de papeles. Estaba sentada en el suelo revisándolas todas cuando la sintió. Esta vez comenzó en su oreja derecha. En el segundo en que levantó un casco para lidiar con eso, la picazón se deslizó hasta su oreja izquierda. Otra vez, Murmuró Twilight. La picazón dejó su oreja y corrió por la parte delantera de su hocico. Twilight presionó un casco contra él, pero esta vez corrió hacia arriba y se enterró en su melena. Preguntándose si fue una reacción alérgica, Twilight fue al baño. Se frotó desesperadamente la melena con un casco mientras se paraba frente al espejo. Twilight se sorprendió por lo cansada que se veía, pero no podía pensar en eso en ese momento. Se inclinó hacia adelante y se estudió en el espejo. Una pequeña araña oscura cayó de la melena de Twilight. Se cayó en el fregadero de porcelana. Golpeó el fregadero con un golpe suave, sus pequeñas extremidades delgadas se agitaron. Yacía de espaldas en una minúscula piscina de agua, su pequeño cuerpo se sacudía. Twilight gritó. Ella clavó un casco en su melena, casi esperando sentir una serie de miembros moviéndose. Pero cuando agitó frenéticamente su melena, no sintió nada debajo. ¡qué asqueroso! Miró a la araña en el fregadero. Era una pequeña cosa indefensa, varias veces más pequeña que su casco. Teniendo piedad de la criatura inocente, Twilight levitó la araña del fregadero y la colocó en el suelo. Ella lo vio escabullirse.
La picazón desapareció, Twilight regresó a la biblioteca. La picazón volvió con toda su fuerza más tarde esa noche. Twilight estaba acostada en la cama con un libro. Era más de medianoche, pero había decidido investigar un poco más antes de acostarse. Twilight estaba callada, leyendo por el resplandor de su cuerno en lugar de encender la linterna. Sabía que Spike se quejaría si la encontraba despierta tan tarde. Twilight le había mentido acerca de dormir temprano. La picazón comenzó cerca de la punta de su casco. Al principio lo ignoró, su mente enterrada en complicadas palabras y diagramas. Pero cuando la picazón llegó a la mitad de su pecho, Twilight ya no pudo ignorarlo. Traraña. Ella se preguntó. Más picazones le brotaban en el pelaje. Twilight sintió como si 1000 extremidades pequeñas corrieran por su cuerpo. Twilight arrojó el libro a un lado y salió tambaleándose de la cama. Sus sentidos se perdieron en su pánico. Twilight se dirigió a la cómoda en busca del rascador. No le importaba si eran arañas o incluso si era de alguna manera su imaginación. Ella simplemente quería que se detuviera. El rascador no estaba encima de la cómoda, Spike debió haberlo prestado sin su conocimiento. Twilight arrastraba frenéticamente sus cascos por cada parte de ella que podía alcanzar. Se dejó caer de espaldas en la cama para poder rascarse el pecho. Pero no había alivio para obtener. Cuanto más se rascaba, más intensa y extendida se volvía la picazón. ¿Qué está pasando? Dijo en un susurro ahogado. La picazón ya no era solo en su piel. De alguna manera se había abierto camino dentro de ella. Twilight podía sentirlo debajo de su carne. Se sentía como una serie de extremidades delgadas. Spike. Gritó Twilight. Ella presionó sus cascos con más fuerza contra su pecho. En su estado de locura, estaba convencida de que podía alcanzar el interior de su cuerpo y apagar la picazón de una vez por todas. Pero cuanto más intentaba perseguirlo, más intenso se volvía. Twilight ni siquiera podía usar su magia para calmarse. La picazón de alguna manera había llegado a su cuerno. Spike irrumpió en la habitación. Estaba agarrando su peluche de Rarity y frotándose los ojos. ¿Qué pasa? Murmuró adormilado. Twilight abrió la boca, pero las palabras murieron en su garganta. La picazón había desaparecido una vez más. Se fue tan abruptamente como había llegado, dejando a Twilight solo con las secuelas sutiles. Se pasó un casco por el pecho, pero no sintió nada fuera de lo común. Nada. Dijo Twilight. Vio como un Spike muy cansado, se encogió de hombros y salió de la habitación. Twilight se alegró de tener demasiado sueño para hacer preguntas. Agotada, Twilight pasó un casco por su melena. Ella no entendía lo que estaba sucediendo. Ella quería confiar en Spike, pero él probablemente lo entendería incluso menos que ella. Una pesadilla, pensó. Pasó un casco por su melena de nuevo. 2 pequeñas arañas cayeron de su melena sobre la cama. Twilight se duchó al día siguiente. Puso el agua lo más caliente que pudo y se restregó de la cabeza al casco. Aunque el agua estaba casi hirviendo, Twilight se quedó en la ducha casi 1 hora. A pesar que le dolía todo el cuerpo, Twilight continuó frotando. Antes de salir del baño, Twilight se examinó en el espejo. No vio arañas ni le picaba. Satisfecha, Twilight apagó la luz y salió del baño. No más arañas, no más picazón, no más distracciones, pensó. Twilight se instaló en su silla de biblioteca favorita con su papel sin terminar. El papel tenía 37 páginas. Necesitaba comenzar a revisar los errores de ortografía. Entonces finalmente podría pasar a editar y revisar todo. Una araña se deslizó por la frente de Twilight, atravesó su hocico y cayó sobre su regazo. Twilight se echó hacia atrás, gritando cuando su silla se volcó. Golpeó el piso con fuerza, los papeles en su regazo volaron en todas direcciones. Twilight yacía allí congelada por el asombro. La picazón había regresado, esta vez originada en algún punto debajo de su clavícula. Twilight apretó un casco en el lugar que la picazón había reclamado, pero al instante se alejó. Rápidamente viajó por su pecho y se acomodó en su pierna izquierda. Twilight saltó sobre sus cascos y galopaba de regreso al baño. Se paró frente al espejo, temblando cuando la picazón le subió por la pierna izquierda hasta el muslo.
Spike. Twilight se ahogó, pero ella lo había escuchado salir hace una hora. Ella era la única en el castillo. Las amigas de Twilight habían acordado darle algo de espacio. No habían querido, pero Twilight insistió en que necesitaba terminar ese papel. Twilight se inclinó sobre el lavabo. Algo inmenso estaba subiendo por su garganta. Podía sentir el pelaje y la carne de su garganta hinchándose cuando la cosa salió de ella amordazándola. Manchas de líquido oscuro rociaron de su boca y salpicaron en el fregadero. Su garganta se distendió cuando la cosa gigantesca se sacudió dentro de ella. Pareció crecer exponencialmente cuando llegó a su boca. A medida que la boca de Twilight emitía sonidos sordos de ahogamiento y gorgoteo, algo delgado y viscoso se abrió paso sobre su mandíbula. Con un tirón masivo, Twilight vomitó la cosa en el fregadero. La criatura golpeó la porcelana con un ruido húmedo. Cayó sobre su espalda y comenzó a sacudir sus extremidades macizas y delgadas. Se parecía a una araña, pero era del tamaño de la cara de Twilight. Twilight se derrumbó contra el lavabo. Se le revolvió el estómago. Con el cuerpo temblando, vació rápidamente su contenido en el suelo liso del baño. Spike. Tartamudeó débilmente. Twilight abrió su boca para vomitar nuevamente. Pero esta vez salió algo más. Cuando se inclinó, algo pequeño salió de su boca. Era una araña un poco más pequeña que su casco. Ella lo miró fijamente, con el estómago agitado ante la vista. Algo oscuro y espeso comenzó a brotar de su boca. Se precipitó por su garganta en explosiones espesas, su cuello se distendió con cada erupción. El líquido brotó sobre sus dientes y goteó por su cuello. Comenzó a acumularse en el piso debajo de ella. Solo tomó segundos para que se formara un charco alrededor de sus pezuñas delanteras. Miles de arañas brotaron de su boca. Salieron de ella como una sombra viva, sus cuerpos se movieron al unísono. Twilight podía sentir las arañas dentro de ella. Podía sentirlos deslizándose alrededor de su estómago, corriendo dentro de su pecho, corriendo detrás de sus ojos. Estaban en su cabello, enredados en los largos mechones que le caían sobre la cara. Twilight podía sentir sus pequeños cuerpos revolviéndose sobre sus encías y apretándose entre sus dientes. La picazón estaba en todas partes, la picazón era todo. Twilight solo podía pararse allí mientras reclamaba su cuerpo. Con una última súplica por Spike, cayó al suelo desmayada. Cuando Spike llegó a casa, encontró a Twilight en el baño. Twilight estaba inconsciente. Estaba tumbada boca abajo en el baño, su melena despeinada salvajemente sobre su cabeza. Sus pezuñas estaban magulladas y parecía haberse golpeado la cabeza con el fregadero. Faltaban parches de pelaje en ella reemplazados por sangre. Spike la llevó al único hospital de Ponyville. Afortunadamente, no hubo lesiones duraderas. Twilight estaba despierta en unos instantes, desorientada pero aparentemente bien. Cuando la presionaron para obtener detalles sobre el incidente, ella se negó a hablar. Al notar lo aturdida que parecía, los doctores sugirieron que Twilight permaneciera allí durante la noche para observación. Unas horas después, Twilight estaba sentada en su cama de hospital. Estaba mirando la pared en blanco frente a ella. Sus heridas habían sido vendadas, incluida la protuberancia en la cabeza. Los médicos dijeron que debería estar bien por la mañana. Twilight miró a su alrededor, pero Spike se había ido hacía un rato para contarles a las demás lo que había sucedido. Spike había sido muy claro en la historia que le contó a los médicos. No había ninguna araña en el fregadero, no había líquido oscuro en el suelo. Solo una Twilight Sparkle, acostada boca abajo con un bulto en la cabeza y manchas de sangre en los dientes. No había visto ni una sola extremidad delgada. Twilight continuó mirando la pared. El doctor volvería en unos minutos. Había dicho algo sobre la realización de pruebas. Pero ella no había escuchado. Había estado mirando a la araña había estado justo debajo de la oreja derecha del médico. Twilight no había dicho una palabra. Simplemente miraba mientras la araña se deslizaba desde la oreja derecha del médico hacia su izquierda. El casco de Twilight se crispó. La picazón estaba en la base de su cuello nuevamente.